Bueno, yo por defecto profesional siempre he trabajado con tema de rocas, minerales y tal. Y aquí tenemos una imagen con dos minerales. ¿Qué son? ¿Qué son? Hay una piedra, ¿verdad?, a la derecha, y luego hay cerámica, barro, arcilla, ¿no? ¿Cuál dirías que es más resistente? ¿Y cuál? Sí. Y si uno choca contra otro, ¿quién ganaría? Sí, pues sí. Bueno, aquí en este pasaje, Romanos 9, lo primero que me choca es que hay dos minerales. Está una piedra al final y en medio pues tenemos también la ilustración que usa el apóstol Pablo de una cerámica, una vasija de barro, muy común, especialmente en esos tiempos, ¿no? El barro no es muy fuerte, pero la mitad de nuestras casas, o la mayor parte, están hechas de barro, ¿no? Con un poco de cal y otras cosas y al horno, y entonces ya es más duro, pero no dura mucho, ¿no? ¿Cuál dirías que eres tú? Pues mira, eso ya lo dejamos. No vamos a llevar la ilustración más allá. En Romanos 9 tenemos aquí delante, y después de una pausa que hemos tenido 2 o 3 semanas de retiro y de otra predicación temática, seguimos con las predicaciones basadas en la epístola de Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en diferentes lugares, casas en Roma. Yo quiero hacerte una pregunta, a lo mejor es un poco fuerte, ¿no? ¿Qué sentirías tú o qué sientes cuando tú te enteras de que un ser muy querido, abuela, abuelo, padre o madre, hijo o hija, un amigo muy cercano, ha recibido la noticia de que le queda poco tiempo de vida? ¿Cómo te sientes? Seguro que hay más de uno aquí, especialmente los más mayores, que lo hemos sentido, ¿verdad? Poco podemos hacer en esta vida, parece ser, ¿no? Cuando poco puedes hacer, escuchar y acompañar, parece que se puede hacer poco, ¿no? Es un golpe muy fuerte, se pierde alguien, ¿no?, que quieres. La Biblia nos dice que Dios ha formado una nueva comunidad. Y entonces, en esa comunidad, si tú eres creyente y parte de esa comunidad que Dios está creando, una maravilla, algo increíble, una mezcla de razas, de personas, ¿qué sentirías? ¿O siento yo lo mismo? Ese mismo sentimiento de pérdida cuando alguien muy querido de mi familia o mis amigos que no conocen al Señor están en esa situación de que su vida peligra. Que no van a conocer a su Creador. Tú sabes que la muerte para el no creyente es el final de un tiempo donde él puede decidir, puede ver su necesidad y acudir a los pies de Cristo, pedir perdón a Dios por su pecado, y entonces Dios promete, ¿verdad?, que esa persona puede tener una nueva vida y una vida eterna, ¿no?, con Dios. Pero si tú ves a esa persona que está así, que no va a estar toda la eternidad con Dios, ¿cómo te sientes? Pues yo tuve un sueño hace 15 años. Es muy personal. Una persona muy, muy querida por mí, muy cercana. Yo tuve un sueño de que esa persona en ese momento pues estaba cayendo por un agujero hacia una oscuridad, dando vueltas y vueltas y perdiéndose. Y clamaba y llamaba, papá. Hace 15 años. Yo sigo orando por mi hija y eso es algo que me conmueve y que nos debe conmover. Y es lo que conmovió también al apóstol Pablo aquí. En la carta a los Romanos, capítulo 9, Pablo abre su corazón. Tiene una enorme tristeza. Acaba de terminar en el capítulo 8 con una explosión de un himno de adoración triunfante y glorioso, y dice que para el creyente que ha depositado su fe en Jesús, nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios.
Y eso para el creyente es tremendo. Y lo hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Pero luego, claro, ese pensamiento, luego está pensando en su propio pueblo, sus paisanos, los judíos. La iglesia de Roma era una mezcla de romanos gentiles, es la otra palabra que se usa para todo el que no es judío en la Biblia, convertidos previamente al judaísmo, muchos de ellos, pero luego habían conocido la fe y habían reconocido al Mesías como su Señor y Salvador, el que estaba profetizado en la Biblia, ¿no? Los judíos habían sido expulsados ya, los judíos de Roma. Ya no había sinagogas abiertas en ese tiempo por Claudio, en el año 49 o 50 después de Cristo, aunque luego algunos volvieron a Roma al morir Claudio y la llegada de Nerón, ¿no? Y la iglesia, ya consolidada con una mezcla de personas, estaba seguramente reuniéndose en casas por la capital del imperio, ¿no? Y sufrían dos tipos de problemas. Aparte de estar dispersos, pero había una unidad, no tenían internet, no tenían WhatsApp, pero se reunían, se veían, tenían sus códigos también para protegerse un poco de los achaques de la sociedad en que estaban. Pero había problemas internos. Algunos que previamente se habían convertido al judaísmo estaban volviendo a insistir en las tradiciones judías, como la circuncisión, las fiestas judías y las normas de comida, por ejemplo, ¿no? Para poder agradar a Dios. No es suficiente Cristo. No, hace falta también cumplir con esos ritos y esa tradición. No podemos perder de algo tan valioso que nos ha dado Dios. ¿Cómo puede ser? Y luego había otro problema, los problemas externos de la oposición, ¿no? La creciente oposición que veía a este grupo como una secta peligrosa de los judíos que amenazaba al imperio. Había esas discusiones. Y entonces Pablo escribe a la iglesia de Roma en ese contexto, ¿no? Y escribe estos 3 siguientes capítulos, 9, 10 y 11, y hoy nos centramos en el 9 con un argumento muy elaborado y lleno de citas de las Escrituras. Parece que rompe el argumento previo, ¿no? Y así, como rompe, de repente hay algo como distinto, esos 3 capítulos que se centran en el pueblo judío, especialmente, pues podemos cometer 2 errores. Primero, decir, bueno, no es tan importante, vamos a saltar al capítulo siguiente, al capítulo 12, que sigue con el argumento de antes, ¿no? Otro error sería pensar que esta sección nos da una clave especial, ¿no? Para entender los aspectos relacionados con el Estado de Israel hoy. Eso puede ser otro error también. Y Pablo no está hablando de eso. Luego ya veremos lo que sí habla del futuro del pueblo judío también, ¿no? Pero en este capítulo no. Además, Pablo está usando unas palabras, elección, escoger, predestinación, y tenemos que entenderlo en su sentido original, no solamente en la traducción que se hizo al latín, y se han utilizado para apoyar sistemas teológicos que desde los institutos de la religión cristiana del joven Juan Calvino, escritos en 1536, a pocos años de convertirse, han provocado mucha controversia y angustia para muchos, ¿no? Las preguntas que preocupaban, que estaban en el aire ahí, a los creyentes en Roma, eran: ¿podemos confiar plenamente en Dios? Antes, plena confianza, pero mira al pueblo judío, mira al pueblo de Israel, ¿ha fallado Dios entonces? ¿Es Dios un Dios caprichoso que endurece los corazones? Mira lo que dice, lo que hizo con Faraón. ¿Dios endurece los corazones? Y eso es un castigo a los judíos, porque los judíos ya no están, han perdido todo. ¿Qué pasa con todas las promesas de Dios? Es como Faraón, parece que Dios ha cegado sus corazones, les ha endurecido los corazones. Eso pensarían muchos, ¿no? ¿Y qué pasa con el futuro de Israel? También una otra pregunta. Y Pablo está preparando su viaje a Roma, ¿de camino a dónde? A España.
Se nos dice en Romanos 15, 24 y 28, 2 veces. Está en Corinto, quiere ir a Roma para verlos, y está mandando esta carta de camino a España. Y quiere aclarar las dudas que estaban surgiendo, ¿no?, en ese momento en Roma. Así que ahí estamos nosotros, en España, ¿no? No sabemos si llegó. Es posible que ahí en Roma terminó su tiempo y fue ajusticiado, ¿no? Debemos siempre ceñirnos al texto y su contexto, ¿verdad? Y la intención del apóstol Pablo en estos 3 siguientes capítulos no es de entrar en un debate de 2 grandes verdades que hay en la Biblia, ¿no?, que parecen contradecirse, aparentemente. Que Dios es soberano, Él conoce todas las cosas. Y que el hombre también es responsable y libre para decidir sobre su destino eterno. El libre albedrío, como dicen, ¿no? Yo entiendo que aquí Pablo no se está centrando en cómo el hombre puede ser salvo, sino que está usando estos términos para explicar a la iglesia en Roma acerca del rechazo del Mesías, lo grave que es, porque él ha conocido al Señor Jesús y está viendo su pueblo rechazando al Mesías y eso le entristece enormemente. El pueblo elegido por Dios para dar a conocer a Dios a las naciones. La palabra para es muy importante y los judíos la habían olvidado también, ¿no? Elegidos para algo. Así que Pablo, en esos capítulos de 9 al 11:36, que vamos a ver en las próximas semanas, está describiendo el plan de Dios, está recordando que Dios tiene un plan para la humanidad, el evangelio que es para todo el mundo. Veamos el capítulo 9 y vamos a leerlo. Es un capítulo largo, pero fijaros también en esas 2 ilustraciones del barro y de la roca. Después de decir, nada nos puede apartar del amor de Cristo, dice en el versículo 1 del capítulo 9 de Romanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una enorme tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Esa afirmación, Cristo es Dios. Alabado sea por siempre. Amén. ¡Qué bendiciones tiene el pueblo judío! Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Esta es una frase clave que luego veremos. Tampoco, por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año, Dios promete, vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, Jacob y Esaú, o hicieron algo bueno o malo antes, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar
en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él tiene tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro, la vasija de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Quién decide? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, y quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré a mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se os dijo, vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque lo buscaron mediante la fe, no mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito: mirad que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero el que confíe en él no será defraudado. Un pasaje largo, pero vamos a mirarlo y ver qué dice el Señor aquí. Quiero poner tres títulos aquí. Primero, vamos a mirar el Evangelio es algo de vital importancia, de vida o muerte. En segundo lugar, el Evangelio, que es el plan de rescate de Dios para la humanidad, no es algo nuevo, les está diciendo los romanos. No es que Dios se ha inventado algo nuevo, es un plan B. No, es así en toda la Escritura. En tercer lugar, el Evangelio demanda una respuesta nuestra. Tres cosas, ¿vale? Bueno, empezamos con el capítulo 9 y Pablo está con ese llanto, ese lamento de tristeza. Vaya cambio. Y esto le hace lamentar profundamente el rechazo de su propio pueblo a Dios, ¿no? Tantos privilegios, pero tanta rebeldía al Señor que había conocido. Ellos creían que la salvación por creer en Cristo no era suficiente, como hemos dicho, ¿no? Había que cumplir la ley. Pablo aborda el tema para explicar que las promesas de Dios no han fallado. No es un Dios que promete mucho y luego esas promesas no se cumplen. No, está cumpliendo su propósito. El Evangelio que predica es el mismo mensaje que Dios en toda la historia. La nueva vida en Cristo crea un vínculo de amor que sobrepasa, que es mayor que las diferencias de cultura, de etnia o descendencia, de tradición religiosa. Ahora estamos con lo del Colón y su ADN. No tiene que ver con la descendencia. Tú no heredas la salvación ni de tus padres, ni de la iglesia, tu entorno, no. ¿Qué me hace justo ante Dios? ¿Intentar cumplir la ley o confiar solo en Cristo? Está diciendo a los romanos, ¿no?
y nos dice a nosotros eso. Es fácil nosotros pensar en que tenemos algo especial para Dios, tenemos méritos nosotros y nos justificamos ante Dios. Y mira Dios, mira lo que te estoy haciendo, soy una persona buena, no estoy matando a nadie. Eso no vale nada, porque somos pecadores, como dice la palabra, ¿no? No tenemos solución si no es que Dios ofrece la salvación por medio de que alguien ha pagado el precio de nuestro pecado, y ese es Jesús. Y ese plan estaba en la mente de Dios desde la eternidad. No es algo aquí, de repente, no ha fallado el plan A, pues vamos a ver un plan B, vamos a traer a Jesús. Eso ya estaba desde el origen. Así que Pablo, que era judío de origen, fariseo, un reputado fariseo, conocía tan bien las Escrituras, tenía un amor enorme por su pueblo. Aquí se dedica a explicar el plan de Dios para la humanidad, citando esas Escrituras, ¿no? Aquí Dios está siempre tomando la iniciativa. Elige y crea al pueblo de Israel. Este falla y desobedece repetidamente a Dios en su labor de ser luz y dar testimonio de Él a todas las naciones, que fue la razón por la que Dios elige a un pueblo. Os doy esa responsabilidad, igual que en Génesis al hombre le da la responsabilidad de ser mayordomo de la tierra, falla, le da al pueblo de Israel, pues todo un montón de cosas, bendiciones, dice, yo quiero que seáis testigos en la... No, ¿qué hicieron? Rebeldía, enseguida. Y luego, en el cumplimiento del tiempo, lo dice la palabra en Gálatas 4:4, completa su plan de salvación por medio del Mesías, Jesús, anunciado al pueblo de Israel, que se había presentado a Pablo mismo. Y Pablo llega a decir, y es algo muy fuerte, ¿no? Dice aquí en el versículo, creo que es el 6 o el 3, que daría todo, incluso su vínculo con Cristo, para que sus paisanos entendieran la obra de Cristo y basaran su fe en la salvación únicamente en lo que Cristo ha hecho por todos en la cruz, ¿no? Y eso refleja un poco el corazón de Moisés, mucho antes. En Éxodo 32, 31, entonces volvió Moisés a Jehová cuando vio el pueblo desobedeciendo. Justo les había dado tantas cosas, tantas muestras de su amor y su salvación saliendo del Éxodo, en el Éxodo. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, dice Moisés, intercede, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, bórreme a mí ahora de tu libro que ha escrito. Es la misma actitud de tristeza. Señor, cógeme a mí, bórrame, pero quiero que ellos se salven. Pablo como Moisés. La Biblia nos muestra que Dios tiene un corazón de misericordia y amor y no quiere que nadie se pierda. Ezequiel 18, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos o los malvados? Pregunta el Señor soberano. Claro que no, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Y en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos, pueblo de Israel, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y luego tenemos ese lamento de Jesús sobre Jerusalén, cuando llora viendo cómo el pueblo de Israel le rechaza la salvación de Dios, ¿no? Segunda de Pedro 2:9, Pedro dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Eso es el corazón del Padre. Pablo a Timoteo, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La pregunta para mí, ¿tengo yo esa tristeza y pasión, esa preocupación por los que se van a perder cuando miro las personas alrededor mío, en el metro, en la calle, mis familiares? ¿O el Evangelio es solamente algo que me reservo para mí? El predicador Spurgeon dijo una vez, obtén amor por las almas de los hombres, entonces no estarás quejándote por un perro muerto, y mucho respeto a los perros en esta sociedad donde son más importantes a veces que los niños, o un gato enfermo, o sobre los problemas de una familia.
y de los pequeños problemas que Juan y María pueden hacer por las oraciones sin sentido. Serás liberado de las mezquinas preocupaciones si estás preocupado por las almas de los hombres. Llena tu alma de gran dolor y tus pequeños dolores serán echados fuera. Una perspectiva eterna de las personas y su eternidad, de que todos estamos condenados, pero que Dios ha provisto una salvación para todos. Así que, ¿cómo comunicamos el Evangelio? Se basa, primeramente, tiene que haber una profunda comprensión del amor de Dios en Cristo. Primero para mí, que yo lo he entendido, entonces eso me motiva. He comprendido de qué me ha salvado Dios. El creyente es alguien que se ha puesto de rodillas llorando porque ha dicho, ahora entiendo que estoy perdido, que no voy a ningún sitio, que voy a la perdición. Señor, sálvame. No puedo salvarme por mis méritos, mi dinero, en todo lo que pueda poner. Eso produce esa comprensión, amor para aquellos de los cuales Cristo murió. Y hemos visto el corazón de Dios. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Le costó al Señor todo ello. Cuesta ser parte, y hemos cantado eso, que nos transmitió, ¿verdad, Andrés? Sufrir con Cristo. Él promete que no va a ser fácil si tú quieres ser mi siervo, quieres seguirme, quieres ser mi discípulo. ¿Te va a costar? Estoy dispuesto. En segundo lugar, el Evangelio que tenemos aquí en la Biblia, el plan de rescate de Dios, no es algo nuevo, no es una innovación, no es un plan B, como hemos dicho, no ha cambiado nada. Dios no ha fallado, dice Pablo. Aquí Pablo relata a los romanos el plan, lo que Dios ha revelado para tanto el judío como el gentil. Claro, si nada, decían ellos, si nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿cómo es posible que el pueblo histórico de Dios parece que se ha separado de él al rechazar el Mesías de Dios? Había dudas de los creyentes en Roma. ¿Podemos confiar realmente en Dios? Mira a Israel. Veamos el hilo del argumento de Pablo aquí. Primero, en el versículo 6 a 13, dice, Dios está cumpliendo su palabra. Dios escoge a algunos de su pueblo para un propósito. Igual con el pueblo judío, Dios decide que los primeros creyentes de la iglesia, escogió los judíos para ser luz, y luego todos los creyentes nuevos en la iglesia en principio eran judíos, para que fueran judíos. Fue su decisión de hacerlo así. Entran a juntarse con el remanente, judíos fieles de toda la historia, como José, como Daniel, como David, como Moisés, como Abraham. Y ahora eran los primeros discípulos, judíos de raza, que habían entendido el propósito de Dios para ellos, que el Mesías anunciado y prometido en las Escrituras era Jesús. Y aquí, para ellos, que estaban preocupados por eso, Pablo insiste que ni la sangre, ni la descendencia, la herencia religiosa o cultural, ni el esfuerzo humano de intentar cumplir la ley, las obras de cada uno, podían acercarles a Dios. La palabra de Dios no ha fracasado, dice. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Eso era una sorpresa para los judíos. ¿Cómo puedes decir eso? Podemos decir, no todos que dicen que son, realmente son. Jesús también dijo eso. Un día estarán delante de él y Jesús dice en una explicación, nunca os conocí. Nosotros descendemos de Abraham, decían a Jesús los líderes judíos también. Se lo dijeron a él. Cristo les corrigió. En Juan 8:39 dice, no sois hijos de Abraham. Abraham no haría eso. No es la herencia humana. No podéis orgullecernos en lo que Dios os ha dado. No es por la descendencia, no es porque sois de una raza, que sois importantes, que sois únicos. Hay un propósito que no habéis cumplido. Y no fue el primer hijo de Abraham, Ismael fue el primer hijo de Abraham. Pero no fue él, sino el que Dios eligió Isaac, que tuvo la promesa. La elección de Dios no depende de un proceso hereditario, sino que sobre una promesa personal.
La promesa a Sara, como hemos visto, ¿no? Dentro de un año tendrás un hijo. Génesis 18, 10. Y Romanos 4, volvemos atrás a Romanos 4, nos la refuerza, ¿no? En efecto, dice, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. La siguiente sección no es por las obras tampoco. Ahora pasa a los gemelos, ¿no? Pablo ilustra con el ejemplo de estos dos, Jacob y Esaú, donde Dios ya decide antes de que nacieran, se nos dice aquí, quién sería el que llevaría la promesa, y no era el primogénito. Esaú quiere agradar por su esfuerzo. Jacob, a pesar de sus fallos, mostró fe en la promesa, como vemos en la historia, pero no era por eso, sino que Dios decidió el rol de cada uno que iban a llevar. Aquí Pablo critica a los que enfatizaban las obras para ser justificados ante Dios, ¿no? Y luego sigue con el hilo. El judío no puede acusar al Creador de injusticia, ni nadie. Dios, versículos 15 a 18, es soberano. Él elige. Y algunos han utilizado este pasaje para intentar demostrar que Dios elige a algunos para condenación y otros para vida. Que Cristo murió por todos, no murió por todos, sino solo por algunos elegidos. Aquí no creo que Pablo para nada está utilizando la palabra elección para salvación, sino a los roles que Dios da, al propósito que Dios da. Faraón fue usado por Dios por bendición, para bendición al final. Faraón ya había demostrado de sobra en las primeras 6 plagas su rechazo total a Dios. Tenía un corazón duro, endurecido. Dios le dio múltiples oportunidades y evidencias de su poder antes de finalmente endurecer su corazón, porque para cumplir los propósitos para su pueblo, para salir. Pablo iguala la oposición y el rechazo de Dios a Dios de Faraón, ese rechazo frontal en Éxodo, con el mismo rechazo del pueblo de Israel al propósito de su existencia, a él mismo, y al propósito de ser luz y sal a las naciones, mostrándoles el único Dios. Me imagino que aquí lo que pensarían los judíos con esa comparación, Faraón y nosotros somos iguales. Pues yo creo que no les gustaría mucho al judío que insistía en su raza. Luego, versículo 19, es que Dios es injusto con nosotros, pero dice Pablo, no somos iguales a Dios. ¿Cómo te atreves a ponerte al lado de Dios? ¿Quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? Pedirle cuentas a Dios, versículo 20. Dios ha demostrado su poder en cortar a los judíos no creyentes de su herencia. Están bajo la condena y merecían, como el mismo Faraón, por el rechazo continuado a él, la condenación en ese sentido. Pero no les había destruido como pueblo. Por su gracia quedó un remanente. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Versículos 25 en adelante, y si su gracia se muestra en ese remanente, igual que su gracia hacia la iglesia también, vasijas de barro rehechos para cumplir su propósito glorioso. Somos sus criaturas. Entonces está diciendo ahí Pablo, ¿cómo puedes tú decirle a Dios lo que tiene que hacer? Él es el creador. ¿Cómo puedes igualarte a Dios y juzgarle? Dios tiene todo el derecho de hacer lo que quiere con lo que ha creado. Las Escrituras revelan la promesa de lo que ha ocurrido. Si Dios quisiera aplicar su justicia, tendría todo el derecho para romper todas las vasijas, porque no sirven para el uso en que Él los planificó, ¿no? Pero con Dios no es así. Es fiel a sí mismo, lento para la ira y grande en misericordia. Tiene Dios todo el derecho de hacer lo que quiere conmigo. Da oportunidades a sus criaturas, quiere coger el vaso, encima quiere coger el vaso, y hay otras ilustraciones en Jeremías, y remoldear esa arcilla para hacer una vasija renovada, nueva, útil, donde Él decide su uso. Dios elige unos vasos para ser de una utilidad y otros para otra.
no podemos achacar a Dios nada. Y la muestra de su paciencia, su misericordia, su amor es su plan de redención, mandando a Jesús para morir por los pecados de todas sus criaturas y para la restauración de todo este mundo. Dios no tira el vaso que se estropea. Qué bien, ¿no? Qué consuelo. Pacientemente recoge la masa y la remoldea. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bastante que no tienes forma casi tu vida? Dios quiere coger esa masa y quiere rehacerlo y darte una utilidad, una forma nueva, una utilidad para Él. Lo hace conmigo, lo hace contigo, ¿no? Estoy dispuesto a que me moldee para lo que Él quiera. Claro, si yo soy el number one en mi vida, si yo me estoy poniendo como los judíos que eran más importantes que Dios mismo y su palabra, si yo soy yo, pues yo no voy a dejar a Dios hacer nada. Soy yo que decido, ¿no? Y ahí es el gran problema del hombre. Nos decían en el campamento, en el retiro, yo debo ser, ¿qué decía? Emilio, number 3, ¿no? Tercero. Debo ser el tercero. Primero Dios. Adora a Dios con todo tu corazón. Y luego que decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde estoy yo? Pues estoy en tercer lugar. ¿Es así como vivimos? ¿Que yo soy el número 3 de mi vida o soy el número 1? O bueno, mi mujer es el número 1, yo soy el número 2, pero luego tengo otro niño, soy el número 3, luego tengo otro niño, soy el número 4. Estamos aquí para servir, para ser vasos útiles, ¿verdad? Para Dios. Y eso hace falta. Entonces, ese problema principal del hombre con Dios es el orgullo, ¿no? Así que Dios no ha fallado. Es todo parte de su plan. El hombre es justificado por la fe, por creer en Cristo Jesús. Y no hay otra forma de tener paz con Dios. Romanos, suancitas, madrileños, no hay otra forma. Y tercer lugar, y finalmente el Evangelio demanda y quiere una respuesta nuestra. Los últimos 4 versículos, 30 hasta el 33, la responsabilidad nuestra del hombre. El hombre no es una marioneta en manos de Dios. Dios da a su pueblo abundantes muestras de amor y decide dar al hombre la responsabilidad personal de aceptar su señorío o de rechazarle. Dios no quiere robots. Aquí hay 2 grandes verdades en las Escrituras, ¿verdad? Están aquí. Dios es soberano, es Dios. Nadie puede comprender a Dios. Un robot no puede entender a su creador. Una criatura, ¿cómo podemos comprender la mente de Dios? Y algunos han intentado, por la lógica humana, intentar formular alguna forma de hacerlo, ¿no? Pero por un lado, Dios es soberano, esa es la verdad bíblica, y aquí lo afirma. Él controla todo, está encima de todo, conoce el futuro nuestro. Por otro lado, el hombre también es responsable, se nos dice la palabra, para decidir su destino, y lo tendremos también en estos capítulos siguientes. Y Pablo no intenta aquí reconciliar esas 2 grandes verdades. Es un misterio. E intentar reconciliar la sabiduría del Creador con la mente de sus criaturas ha llevado de cabeza a muchos, ¿no? Aquí no vemos, en el Nuevo Testamento, no vemos esa gran discusión que luego ocurrió en el siglo XVI. Ni en los escritos de la Iglesia primitiva, los padres de la Iglesia, solo hasta entonces. Pero Dios es justo y podemos descansar en que Él es justo y eso nos da paz y consuelo. Qué gran ironía, ¿no? Los judíos habían fallado en el objetivo, el propósito de Dios para ellos, y los gentiles lo habían alcanzado sin buscarlo, ¿verdad? Los judíos se habían equivocado en buscar la aceptación de Dios por sus méritos. Se nos dice en estos versículos, estos 4 versículos finales, sus obras que no podían cumplir. Los gentiles que ahora estaban en la iglesia no habían hecho esto, sino que habían aceptado la justificación por la fe ofrecida a ellos por medio de la cruz. Habían entendido que un hombre murió por ellos, que era Dios mismo. Para los judíos, un Mesías crucificado era, ¿qué? Una aberración. Pablo junta dos textos de Isaías. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las 2 casas de Israel, Judá e Israel. Una roca que los hará caer.
Qué fuerte, ¿no? Ya estaba profetizado. Esa roca, esa piedra de tropiezo, se hará una roca que les hará caer, y eso se cumplió, ¿no? Y en el 28:16 ya hay algo más de esperanza. Piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe en esa piedra no será desorientado, no desmayará, tendrá afirmación de que está seguro. Y Isaías está aquí hablando de Cristo. Y él, ante los líderes religiosos, en Mateo 21:42, también al relatar a los líderes judíos esa parábola tremenda de los obreros malvados, Mateo 21, que rechazaron y mataron a los siervos, los profetas, el ejemplo, y al propio hijo del dueño, a Jesús, está diciendo Jesús, me vais a matar igual que matasteis a mis siervos que os llevaron el mensaje. Y cita Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. El apóstol Pedro también cita este pasaje cuando predica a los judíos y a todos los que visitaban Jerusalén en la fiesta. Hechos 4:11 lo dice, ¿no? La piedra angular, el fundamento, ese que fue rechazado. Dice Jesús que me vais a rechazar. ¿Y qué pasó? Que Él murió, fue crucificado. Él ya lo sabía. Entonces, delante de esa realidad, ¿qué haremos nosotros? ¿Confiamos en la roca, que es Él, o le rechazamos? Es una piedra de tropiezo. Hay dos opciones. Una lleva a la muerte y otra lleva a la vida. Así que el mensaje de los profetas y aquí de Pablo, todo se resume, podemos resumirlo en un pasaje, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Es todo aquel que crea en Él, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude a entender su palabra.